Todos necesitamos la bendición de Dios primeramente y luego las bendiciones terrenales. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Pero hay bendiciones que son pasajeras. Hay bendiciones que entran por la mano derecha e inmediatamente salen por la mano izquierda. O puede ser que lleguen bendiciones, por decirlo así, económicas en nuestras vidas y sirvan para desgracia, sirvan para maldición, sirvan para tropiezo, porque eso ha sucedido muchas veces y sigue sucediendo. El tema de la palabra de hoy es: las promesas de Dios son un amén y así sea. Amén, ¿verdad que sí? Y es así, pero las bendiciones de Dios están condicionadas. Las bendiciones de Dios están ahí delante de nosotros. Las bendiciones de Dios son para su iglesia. Las bendiciones de Dios son para sus hijos. Y por supuesto, Dios permite la bendición para las personas que todavía no le conocen. Dios les permite las bendiciones a los gobiernos, a las naciones, y a través de ella también la iglesia de Dios, el pueblo de Dios es bendecido. Pero las bendiciones de Dios están condicionadas. Todo cuesta sacrificio. ¿O no es así? Para mantener una amistad cuesta sacrificio. Para mantener un matrimonio a flote, firme, pues cuesta sacrificio. Para ganar el dinero, todo cuesta sacrificio. Todo cuesta sacrificio. Nada es gratis. Nada es gratis. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el amor de Dios es eterno. El amor de Dios permanece para siempre. El amor de Dios es incondicional, permanece para siempre. Seamos nosotros infieles o no, el amor de Dios es puro y permanece para siempre. Amén. Ahora, el amor de Dios es grande, grande, de tal manera que envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, todo pecado trae su consecuencia. Amén. Todo pecado trae consecuencia. El amor de Dios es puro, como estaba diciendo anteriormente. Amén. Pero eso no quita que cuando uno pues desobedece la palabra de Dios, cuando uno, por decirlo así, viola la palabra de Dios, pues trae su consecuencia. Todo pecado trae su consecuencia. Como decimos nosotros los latinos, ¿verdad? El que la hace, la paga. Pero el que peca contra Dios y su palabra, paga la consecuencia espiritualmente y terrenalmente. ¿Podemos decir que Dios se complace pues con el sufrimiento? No, bajo ningún concepto. Pues Dios no se alegra de las adversidades de su pueblo. Dice la palabra de Dios que Dios llora con lo que lloran. Dios sufre con lo que sufren. ¿No es así? Entonces, pues Dios no se alegra de la maldad. Vamos a leer brevemente en el libro de Jeremías, capítulo 29, y vamos a leer desde el 10 al 14. Dice así la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperar. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me invocaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares de donde arrojé, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Dios es Dios. Y Dios está por encima de todas las cosas. Nadie está por encima de Dios. Nadie puede estar por encima de los mandamientos de Dios. Dios es Dios. Amén. Por lo tanto, el amor de Dios es tan grande que por todos los lados Él quiere evitar nuestro sufrimiento. Dios quiere evitarlo. Amén. Por lo tanto, Dios envía su palabra a su iglesia, a su pueblo, no al mundo. Porque creo que todos lo sabemos. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios fueron escritos para su pueblo. No para el mundo, para su pueblo. Entonces los mandamientos que están aquí son para los llamados, para los elegidos. No que Dios haga excepción de persona. No, bajo ningún concepto. La voz de la gracia salvadora de Dios es para toda la humanidad. Pero Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes le iban a recibir, quiénes le iban a aceptar como su salvador personal. Por lo tanto, la palabra de Dios fue escrita para nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria al Señor. Y Dios es un Dios de amor. Vamos a ver porque cuando leemos aquí este trozo de la palabra de Dios en Jeremías, la historia completa, el contexto de esta historia es que su pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por ¿cuántos años? Por 70 años su pueblo fue llevado cautivo a Babilonia para ser esclavos allí. Y miren, el amor de Dios. En Babilonia habían falsos pastores. En Babilonia, que salieron de Jerusalén, que salieron de Israel. Habían falsos profetas. Dios le envió profeta a Babilonia diciéndole: ustedes están esclavos allí, están prisioneros allí, pero yo estoy con vosotros. Cásense. Y a los padres le dijo: denle a sus hijas para que se casen y se multipliquen y sean prosperados allí en Babilonia. Déjeme decirle, cuando Dios determina bendecir a sus hijos, no importa la nacionalidad donde vivan su pueblo. El Dios de República Dominicana, de Colombia, de Perú y así sucesivamente, es el Dios de España, es el Dios de todas las naciones. Dios tiene el control de la economía de todas las naciones. Dios tiene el control de todas las empresas en el mundo entero. Dios la gobierna conforme a sus designios y conforme a su propósito. ¿Verdad que nosotros los latinos ninguno oramos, verdad? Y no le pedimos al Señor: yo quiero ir a Nigeria. Al Señor, yo quiero ir a África. ¿Verdad que no? ¿Alguien le ha pedido al Señor así? ¿Verdad que no? Ay, Señor, bendícenos, yo quiero ir a Estados Unidos. Señor, llévame a España, a Europa, porque allí hay una situación económica mejor que la de mi país. Claro que es así. Pero el Dios de España es el Dios
de todas las naciones. Amén. Dios no se limita a la economía de una nación. Dios no se limita a una nación. Dios no se limita a un gobierno. Dios es Dios y está por encima de todas las cosas. Amén. En Jeremías capítulo 25 vamos a leer desde el 3 hasta el 5. Jeremías 25 desde el 3 hasta el 5. Desde año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día son, ¿cuántos años? 23 años ha venido a mi palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar. Pero qué triste. Amén. Pero qué triste. Y no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Qué triste, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos. ¿Para qué? Para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestro padre para siempre. ¿Cuántos años duró Dios hablándole al pueblo de Israel? 23 años duró Dios hablándole a toda la nación de Israel y diciéndole, devuélvanse de su mal camino. Devuélvanse de su mal camino. Devuélvete de la mala decisión que has tomado, de las malas decisiones que han tomado. Dios le dijo al pueblo de Israel y nos dice ahora en este día, devuélvanse de su mal camino. Han dejado mis estatutos, han dejado mis caminos, han dejado pues la fuente de agua viva y han ido a cavar en fuente pues que no tienen fondo, por decirlo así. Fuentes sin agua viva. Y Dios nos hables en esta mañana y nos advierte a cada uno de nosotros. Yo no sé tu situación espiritual, yo no la conozco, yo conozco la mía, ¿verdad? Y Dios a mí me dice en ciertos aspectos de mi vida, de carácter de mi vida, Pedro Rodríguez, detente en el camino y vuelve a caminar por la senda antigua. Amén. Y aquí vemos. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es poderoso. Pero cada pecado trae su consecuencia espiritual en los cielos y terrenal aquí en la tierra. Todo pecado trae su consecuencia. Amén. Pero qué bendición, qué bueno que Dios siempre tiene pensamiento de bien sobre nosotros y no de mal. Amén. Y Dios le mandó a su pueblo a multiplicarse en Babilonia, pues no escucharon. ¿Saben lo que escucharon? Las palabras de los falsos profetas. Lo triste de hoy día que Dios sigue hablándole a su pueblo, número uno, por medio de su palabra directamente. Pero hay hombres y mujeres de Dios que caminan conforme a la palabra de Dios, no perfecto, naturalmente, perfecto cuando estaremos en la presencia del Señor, pero que caminan conforme a la palabra de Dios. Dios no habla, pero qué triste que cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros corazones y no escuchamos la voz de Dios, no le hacemos caso a Dios. Sin embargo, sí abrimos nuestros oídos
a las palabras que no vienen de Dios, a los mensajes que no vienen de Dios. Y lamentablemente eso trae su consecuencia a corto plazo y a largo plazo. Y luego pues pagamos la consecuencia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es quien establece los tiempos. Y aquí en el capítulo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiréis. Dios es quien establece los tiempos, porque los tiempos fueron creados por Dios. El hombre no fue quien escribió creó los tiempos. No, fue Dios, al Dios que le servimos. Amén. Ahora, ¿qué sucede con los tiempos? Dice aquí la palabra de Dios que cuando una persona se arrepiente de corazón, Dios entonces comienza a oír nuestro clamor. Y los cielos se abren. Y es ahí cuando Dios envía su lluvia temprana y tardía. A veces uno ora: voy a ayunar 21 días de ayuno, voy a ayunar 7 días, Señor, para que tú abras la puerta, para que tú hagas esto. Los tiempos no son de los hijos de Dios. Dios es quien establece los tiempos. Yo puedo estar en pecado y si me arrepiento, pero inmediatamente los cielos no se van a abrir a mi favor. La lluvia no va a caer inmediatamente para bendecir y para arroparme con toda la bendición del cielo. No, la palabra no dice eso. Lo que la palabra de Dios dice, que inmediatamente cuando una persona se arrepienta, Él, Dios de los ejércitos, por medio de Jesucristo, nos perdona, nos redime, nos lava nuestra vestimenta de impureza, de insuciedad, de trapo sucio, como dice también Jeremías, y nos las cambia por vestimenta nueva, limpia y pura. Amén. Pero de ahí en adelante hay un proceso para restaurar todo lo que hemos dañado, todo lo que hemos contaminado. Hay un proceso. Por eso Dios nos dice a través de su palabra, y nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana: entonces, cuando mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre sea invocado, yo oiré. Y ahí comienza Dios a obrar conforme a su gracia y a su misericordia. Lo que pasa es que queremos la cosa como la comida precocida, ¿sí? La comida rápida, todo lo queremos así. Dios no obra así. Pueblo de Dios, Dios no obra. A veces sí, a veces no. Porque Él es soberano y Él hace la cosa como Él quiere. Amén. Pero hay un orden establecido aquí. Dice la palabra de Dios: por tu fruto te conoceréis. Y el corazón del hombre es engañoso. Dice la palabra de Dios: ¿quién lo conocerá? O no hay personas que vienen al altar y lloran arrepentidos, y lloran su pecado, y a la semana o al poco tiempo ya están como el cerdo que se le baña y se están revolcando en su propio lodo, en el cieno. Y uno dice: oye, pero esta o esto, pues mira, qué rápido se le fue el gozo, qué rápido se le secaron las lágrimas. ¿Qué pasó? Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Por eso a veces elegimos mal. A veces elegimos mal. Y cometemos errores. Y volvemos a cometer errores. Porque el corazón es engañoso. Pero Dios sí conoce el corazón. Por eso dice la palabra de Dios, y nos dices en esta mañana: cuando esto acontezca de un arrepentimiento genuino, yo le visitaré, lo restauraré, le perdonaré. ¿Y por qué? Porque Dios dice: yo tengo pensamiento de bien y no de mal. Y las promesas de Dios son un amén
y así sea. Pero las promesas y las bendiciones de Dios pues están condicionadas. Están condicionadas. Para que la bendición nos alcance a cada uno de nosotros, escuche bien, no depende de Dios. Pastor, pero toda la bendición viene del cielo. Por supuesto, no me refiero a eso. Para que la iglesia de Dios, para que la familia seamos bendecidas, ya no depende de Dios. Depende de nosotros, depende de sus hijos, depende de su iglesia, porque ya Él lo determinó desde antes de la fundación del mundo, que su familia, que su iglesia sea bendecida continuamente. Eso no quiere decir que el Señor nos libre de las adversidades, no. Pueblo de Dios, el pueblo de Dios continuamente tiene que ser procesado por las pruebas, por las adversidades. Por supuesto que habrá un tiempo de refrigerio, habrá siempre un tiempo para uno respirar y, por decirlo así, ponerse debajo de la sombra. Claro que sí. Pero las pruebas tienen que convertirse en una bendición de Dios. Y nadie dice amén. Porque, pastor, ¿quién quiere ser procesado por el fuego? Pero son necesarias, es necesaria. A veces aún las enfermedades físicas son necesarias. La escasez económica son necesarias. Todo es necesario, porque cuando uno está es procesado por el fuego, ahí es cuando uno se acerca al Señor de corazón. ¿Saben ustedes los millones, por decirlo así, entre comillas, de cristianos que están en el infierno? ¿Y saben por qué? Porque en un momento dado, una y otra vez, le entregaron su vida al Señor, pero se la entregaron de labio, no de corazón. Y cuando viene la prueba, pues se apartan del Señor, blasfeman el nombre del Señor de una manera o la otra. Entonces, mire, no importa en la nación donde Dios nos lleve o donde estemos pues viviendo. Dios ha prometido techo, pan, calzado y abrigo para su pueblo la 24/7, así es. No importa en la nación que viva, no importa en la nación que viva, son promesas de Dios para su pueblo. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Dios es fiel y de Dios es el poder. Y le dice Dios a su pueblo: ¿no lo sustenté yo 40 años en el desierto? 40 años con el mismo calzado, la misma vestimenta, y aún le saqué agua de la peña. ¿Qué Dios ha hecho eso? ¿No lo alimenté yo con el maná del cielo? Dice la palabra de Dios, comida que no conocían. Y se cansaron del maná, se cansaron del pan. Y Dios se le envió cordoniz, se le envió carne del cielo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios de la creación. Este es el Dios de la palabra de Dios. Pero la bendición está condicionada. Están condicionadas. Yo puedo alejar la bendición de Dios, como de igual manera la puedo acercar más a mi vida. Con todo el respeto, en el libre albedrío, Dios le dio esa capacidad a la iglesia y al mundo entero también. Ya esto se ensancha, ya esto es universal con el libre albedrío. Dios le dio la capacidad, el poder al hombre para alejar la bendición o acercar la bendición de Dios. Entonces me invocarán y yo le oiré.
Entonces, cuando el carácter de Cristo se ha forjado en nosotros, entonces verán mi gloria y serán de medicina para las naciones y serán de bendición para las naciones. Entonces el mundo entero verá la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando el carácter de Cristo se ha forjado en nosotros, entonces el mundo verá la gloria de Dios en nuestras vidas. Y sus hijos le servirán, nuestros hijos le servirán al Señor de generación en generación, porque nuestros hijos, nuestros familiares verán la gloria y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Pero 23 años. Termino con esto. 23 años. ¿Cuántos años tiene Dios hablándote y diciendo: detente en el camino? Detente en el camino. Es tiempo de pararse delante del altar de Dios, delante del altar de Jesucristo y reconocer pues lo que somos en la actualidad. ¿Qué somos? Por decirlo así, trigo o cizaña, tinieblas o luz. ¿Qué somos? La manera de hablar, lo que sale de nuestra boca. Cuando Dios permite que el enemigo nos zarandee, sea por segundo, sea por minuto, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué somos? Dios no escucha las oraciones de labios. Dios escucha la oración de un corazón contristo y humillado, que tenga la marca de Jesucristo, ese Cristo crucificado. Es ahí cuando Dios escucha la oración. Y en este tiempo todavía estamos pues bien, por decirlo así. Pero necesitamos el favor de Dios. Necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos que las promesas de Dios pues se unan a nosotros. Porque los tiempos están malos. Y cada día será peor. ¿Qué serán de los niños pequeños? ¿Qué serán dentro de 30, 40, 50 años, 100 años? ¿Cómo estará la sociedad? $23 años. Tú lo sabrás, que Dios está esperando que forje en tu vida el carácter de Cristo. Quiero que meditemos en esta mañana, en esta palabra, en este trozo de la palabra de Dios. Dios no se alegra de la adversidad de su pueblo. No, no, no. Dios es amor. Pero el amor de Dios pues no evita la consecuencia del pecado. No lo evita. Como yo siempre digo, uno sí puede minimizar ya en la gracia y en la misericordia de Dios la consecuencia del pecado. Uno puede minimizar, porque el amor de Dios es grande. Pero cuando se le sirve de corazón, aquí cuando uno toma esa decisión. Yo he tomado esa decisión y la sigo tomando, y a veces cuando le fallo al Señor digo, no, esto no puede suceder. Esto no puede, Pedro Rodríguez no puede volver a cometer esto. No puede volver a hablar así, no puede nada de esto, no puede. Yo alejo la bendición de Dios o acerco más a mí las bendiciones de Dios. Punto, se acabó. Acerco las bendiciones de Dios, o también puedo acercar hacia mí las maldiciones de la palabra de Dios que están escritas. Las dos cosas. ¿Es así, Martín? ¿Es así? O llamo la bendición o llamo la maldición.
Una de las dos. De acuerdo como yo establezca en mi corazón la palabra de Dios. En mi corazón. 23 años Dios hablando y el pueblo no escuchó. Pero por su gracia y por su misericordia, todo lo que estamos aquí en esta mañana, hemos escuchado la voz de Dios. Amén, ¿no es así? La hemos escuchado. Y con su ayuda vamos a ejecutar esta palabra en nuestras vidas. Y los cielos se van a seguir abriendo en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque usted tiene continuamente pensamiento de bien y no de mal. Gracias por tus promesas, porque son un amén y así sea. Que están condicionadas, por supuesto que sí. Pero si hay obediencia a tu palabra, hay bendición. Hay bendición. Hay perdón de pecado. Hay vida eterna. Y también hay provisión terrenal. Y provisión espiritual también. Gracias te damos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.